Ok, ya estamos aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos visto más que nada temas sobre ángulos, ¿no? Ya vimos definiciones, ya vimos clasificación de ángulos, ya vimos eh, los parámetros de medida de los ángulos y vimos principalmente transformaciones de parámetros de medida entre lo que son a grados, sexagesimales y radianes. ¿De acuerdo? Los más utilizados. No nos metimos con gradianes porque no se usan, realmente no es algo que se emplee, pero tampoco es algo complicado de deducir, puesto que es prácticamente igual a los grados. La diferencia entre el gradián y el grado es que pues el gradián es con base centesimal y el grado es con base sexagesimal. O sea, una vuelta entera en el gradián son 400, una vuelta entera en el grado es 360. Puedes sacar una regla de 3 a partir de ahí para poder hacer una transformación, hacer transformaciones, ¿ok? Sabiendo esta información. Por eso no nos detenemos. Lo complejo era de radianes a grados y de grados a radianes, aunque tampoco es tan complejo. Todo lo que hay que hacer es una división. Si vas a transformar de radianes a grados, solo vas a dividir entre pi sobre 180 o bien de forma decimal este valor, 0.0174533. Ya, con eso vas a encontrar el valor de grados, de radian a grados, ¿no? Nada más que eso sí, te lo van a dar en grados decimales y está bien. Pero si tú quieres transformarlo a minutos y segundos, bueno, pues ahora sí que es de cada quien, pero así está bien. Y si es al revés, si es de transformar de, de grados a radianes, o sea, si es al revés, en vez de dividir es multiplicar. O sea, este valor, multiplicar los grados por este valor y ya te da el valor en radianes, ¿ok? Ojo que los ángulos tienen que estar en grados decimales, no tienen que estar ni en segundos ni en minutos. Si el problema te los da en segundos y minutos, hay que transformarlos, ¿de acuerdo? A grados decimales. Eso ya vimos cómo se hace. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a pasar a otro aspecto, otro punto. Algo sencillo, no tan complejo, pero no por ello menos significante. Realmente esto podrá parecer como de que, uy, ¿para qué quiero saber esto? Pero créanme que es muy útil a la hora de analizar problemas de geometría que conlleven este tipo de situaciones. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo que es escrito. O sea, literal lo que está escrito. Son dos rectas paralelas, en este caso, en este ejemplo que pongo, las rectas paralelas son M y N. O sea, son líneas que son paralelas, puesto que llevan la misma dirección y el mismo sentido y nunca se van a cruzar. Bueno, no, más bien la misma dirección y nunca se van a cruzar, cortadas por una transversal. Es decir, otra recta que las corta, que las divide, que las separa. No que las separa, sino que simplemente las atraviesa. Y ya. Bueno, si nosotros vemos esa situación, podemos notar que en los cortes se forman 4 ángulos por cada intersección. Por ejemplo, en la intersección con la recta M, la recta T, que es la transversal, verán que se forman 4 ángulos que están aquí descritos con azul. 1, 2, 3, 4. E igual acá en la recta N también hay ángulos que se forman al ser atravesados por esa transversal, que son esos numeritos en rojo, ¿no? Ángulos 5, 6, 7, 8. Bueno, miren, voy a empezar escribiendo aquí, ¿no? Voy a empezar escribiendo aquí. Podemos notar que al atravesar dos rectas paralelas con otra recta transversal a ellas, o sea que las atraviesa, eso significa transversal, que las atraviesa. Transversal a ellas, se forman varios ángulos. Lo importante aquí es notar y conocer las relaciones entre estos mismos ángulos, cómo se relacionan, es lo importante. Y repito, tú me dirás, ¿yo para qué quiero saber esto?
Ahorita tal vez no te sea de utilidad, pero cuando veamos problemas de geometría, o ahorita tal vez no, más bien cuando ustedes en Matemáticas 3, en el siguiente semestre, cuando lleven geometría analítica, créanme que estas propiedades les van a servir de gran ayuda, porque teniendo el conocimiento de lo que les voy a explicar, van a poder resolver varios problemas que les planteen en Matemáticas 3. Ahorita tal vez no los vean tanto, no le vean tanto la utilidad ahorita, pero créanme que les va a ser muy útil en Mate 3, en geometría analítica. Esa ya no se las voy a dar yo no doy Mate 3, se las va a dar otro profesor, pero eso es lo que van a ver ustedes, les va a ayudar para lo que van a ver ustedes, ¿de acuerdo? A ver, permítame. No baja, baja. Ahí está, ya. A ver, las relaciones son las siguientes. De hecho, la relación entre cada uno de estos ángulos tiene, bueno, tiene sus propios nombres. Tienen sus propios nombres, depende de la ubicación de estos ángulos. Miren, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cómo... a ver, voy a empezar aquí. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos los ángulos internos. Ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Bueno, para que se entienda, en este ejemplo que tenemos aquí, los ángulos internos serían 4, 3, 5, 6, o sea, los que están adentro. Ahorita, a ver, los voy a poner aquí. Serían los ángulos internos, repito, en este ejemplo serían los ángulos 4, 3, 5 y 6. Esos serían los ángulos internos. ¿Por qué internos? Porque si ustedes lo ven de alguna manera, son los ángulos que se encuentran adentro de las dos paralelas, que se forman adentro. O sea, estos y estos son los ángulos que se forman adentro de las dos paralelas. Por eso se les conocen como ángulos internos. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver qué relación tienen los ángulos internos entre sí. ¿Qué relación tienen? Y lo que les voy a decir de su relación es lo importante para poder más adelante resolver problemas en base a esto, ¿no? Bueno, conociendo las relaciones que hay entre esos ángulos, nosotros podemos darnos cuenta, y si son observadores, se podrán saber que el ángulo número 4 es igual al ángulo número 6 y a su vez el ángulo número 5 es igual al ángulo número 3. Véanlo, véanlo, y si no me creen, agarren el transportador y mídanlo, o sea, hagan las suyas, ¿no? Y mídanlo. O sea, este ángulo 6 es igualito en medida que el ángulo 4. Es igual, solamente que está volteado. Igual permítanme. Lo mismo caso para este ángulo, este 5 y este 3 son exactamente idénticos. Son idénticos, ¿ok? Esa es la primera propiedad que hay que notar, que cuando tú atraviesas dos paralelas con una transversal, se forman esos ángulos internos y que son idénticos. Los que son contrarios, los ángulos contrarios y opuestos, ¿no? 4, 6, 5, 3. Danse cuenta. Aquí está lo que acabo de escribirles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otros ángulos podemos mencionar? Ok. A ver. Vamos a borrar esto. Así como hay ángulos internos, hay ángulos externos, sí, obvio. Así como hay ángulos internos, hay ángulos externos. Claro está. A ver. Ángulos externos, ¿ok? Ok, entonces, esto ya es, repito, esto ya es como sentido común. No hay que deducir mucho cuáles son los externos. Los externos, pues entonces son 1, 2, 8, 7, ¿no? Y así como hay una correlación entre los ángulos internos, también lo hay entre los ángulos externos. A ver, ustedes, entre los ángulos externos, ¿qué me dirán ustedes que cuáles son las parejitas? Ahora sí que los ángulos iguales, ¿cuáles son? Díganme. ¿Alguien que me diga? O sea, ¿cuál es igual con cuál en los externos? Para anotarlo aquí. ¿Alguien observador? Fíjense.
A ver. Por ahí me escribieron, no he visto, por ahí me escribieron. A ver, los estoy leyendo, los estoy leyendo. Correcto, muy bien. La mayoría sí dio buenas respuestas. Estoy leyéndolos. Sí, correcto. El ángulo 1 es igual al ángulo 7 y si se dan cuenta, el 8 es igual al 2, ¿no? El 2 es igual al ángulo 8. Esa es la correlación que hay entre los ángulos externos, ¿ok? Vean, el 7 es igual al 1, el 2 es igual al 8. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver más propiedades, los demás ángulos que se forman aquí o que podemos agruparlos. Podemos agruparlos dentro de una definición, ¿no? Dependiendo de, ahorita van a ver. Los siguientes vamos a llamarles ángulos, se les conocen como ángulos correspondientes. Bueno, no debí borrar ángulos, ¿verdad? Ángulos correspondientes. ¿Cuáles son esos? A ver, ahorita les explico. Ahí está. Ángulos correspondientes. En este caso, los correspondientes serían los siguientes. Bueno, de hecho, todos los ángulos son correspondientes. Pero aquí directamente voy a poner a cuáles se refieren cuando hablamos de ángulos correspondientes. Cuando hablamos de ángulos correspondientes, se refieren a una correlación que hay entre todos ellos, pero no necesariamente clasificándolos como externos o internos, ¿no? Sino que, bueno, ahorita van a ver. Si se dan cuenta, se forman exactamente los mismos ángulos cuando yo atravieso una transversal y dos paralelas. Son exactamente los mismos, nada más que los estoy numerando de manera diferente. O sea, tienen la misma medida, pero los número de manera diferente para diferenciarlos, ¿no? Los ángulos de arriba y los de abajo, de la recta N y la M. Pero al decir ángulos correspondientes nos referimos a lo siguiente. A ver, miren. Nos referimos a que el ángulo 5 es igual al ángulo 1. Nos referimos a que el ángulo 2 es igual al ángulo 6. Miren, no sé si ya se dieron cuenta de lo que estoy hablando. O sea, básicamente te estoy diciendo que este ángulo y este ángulo son iguales, y en efecto lo son, porque los ángulos que se forman son también los mismos. Por lo tanto, el 2 y el 6 también son correspondientes, ahí viene el nombre, son iguales. Entonces, a ver, ayúdame a completar lo que otros ángulos serían correspondientes. Sabemos que es 1 y 5, 2, 6, ¿cuáles otros son correspondientes? Que son iguales, que son los mismos, pero ubicados en el otro lado, ¿no? En la otra recta. ¿Cuáles son otros correspondientes? 1 es igual a 5, 2 es igual a 6. ¿Cuáles son los otros? Por allá me puso alguien. A ver, correctos. Ajá, sí, está bien. Bueno, ahí está. Ya la mayoría me contestó bien. Bueno, los que me contestaron, ¿no? Así es, 4 es igual con 8 y 3 es igual con 7. Esos son los ángulos correspondientes. Básicamente lo que me están diciendo es que, básicamente lo que me quiere decir esto es que los ángulos de arriba son los mismos que los ángulos de abajo. Es decir, que los ángulos que se forman con la recta transversal T, así se llama la recta transversal T, a cruzar la recta M y N, son exactamente los mismos. O sea, estos y estos son igualitos, son un espejo, son una copia. Al hablar de ángulos correspondientes, nada más estoy diciendo cuál es igual a cuál. Ah, pues aquí es el 5 con el 1, el 6 con el 2, el 4 con el 8 y el 7 con el 3. ¿Sí me estoy explicando? Eso es ángulos correspondientes. ¿Cuál corresponde a cuál? Por eso es su nombre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué más podemos definir aquí adentro. Bueno, se darán cuenta también de lo siguiente. Opuestos por el vértice. Se darán cuenta también de lo siguiente, fíjense, que los ángulos que son opuestos por el vértice, y llámese vértice las intersecciones, los puntitos de intersección, es decir, este es una vértice, no pinta blanco, es decir, este es una vértice y esta es otra vértice. ¿Sí me explico? Las vértices son los puntos de intersección.
Si se dan cuenta, los ángulos que son opuestos en la vértice son iguales. Así es. Miren, miren. El ángulo 3 es igual al ángulo 1. Y el ángulo 2 es igual al ángulo 4. ¿Sí o no? Por supuesto. Igual acá. El ángulo 6 es igual al ángulo 8. El ángulo 5 es igual al ángulo 7. Por lo tanto, nos damos cuenta que los ángulos que son opuestos a una vértice producidos por una recta que corta transversal a otra recta son iguales. Son iguales. Los ángulos opuestos por vértices son iguales. Por lo tanto, vamos a poner aquí que el 5 es igual al 7. El 6 es igual al 8. El 1 es igual al 3. Y por último, el 2 es igual al 4. ¿Sí o no? Claro que sí. Son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Vamos a borrar esto y esto. Ok, esos son otros ángulos formados. Bueno, hasta ahí llegamos con las igualdades de los ángulos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos con las igualdades, ¿ok? O sea, sé que cuando tú te encuentras una recta cortada por una transversal, o bien dos rectas que son paralelas cortadas por una transversal, tú puedes definir estas propiedades, ¿de acuerdo? Y repito, tú me podrás preguntar, ¿y para qué me sirve, diantres, me sirve saber eso? O tal vez ahorita no te sirva, pero te va a servir cuando veas problemas en geometría analítica, que es el semestre que viene. Y esto lo digo para que el profesor, porque repito, yo no les voy a dar clases en Mate 3, no les diga, no se los enseñaron, por supuesto que sí se los enseñé, aquí están. Las propiedades de los ángulos y, bueno, los ángulos que se forman cuando una recta transversal corta otras, ¿no? ¿Ok? Y las propiedades que hay. Esos son los ángulos que son iguales, de los que se forman. Ahora vamos con otros ángulos que se les llaman ángulos conjugados. Bueno, ¿y qué significa con ángulos conjugados? Un ángulo conjugado se refiere a que son dos ángulos que se complementan para formar un ángulo llano, o sea, es de 180 grados. O sea, repito, dos ángulos conjugados son ángulos que se complementan para formar otro ángulo de 180 grados. Te los voy a anotar aquí. Te los voy a anotar aquí. Un ángulo conjugado son dos ángulos, o más, pueden ser más, que se complementan para formar un ángulo llano. O sea, hace de 180 grados. Entonces, miren. En estas rectas cortadas por una transversal se produce lo siguiente. Conjugados internos, les voy a poner aquí. Se producen ángulos conjugados internos. A ver. En este caso, a ver. Sí, a ver, permítame, voy a borrar aquí. En este caso, tú me puedes decir, en efecto, los conjugados internos pueden ser el 6 y el 5 y el 3 y el 4, porque juntos forman un ángulo llano. Pero esto está no está referenciado a esto. Repito, estamos hablando de propiedades que salen de esto, ¿no? O sea, algo que no sea muy intuitivo, que digamos. Y ángulos conjugados internos nosotros podemos encontrar lo siguiente, vean. Podemos encontrar que el ángulo 6 se conjuga con el ángulo, sería el ángulo 3. El ángulo 6 se conjuga con el ángulo 3. Observen esto. Si ustedes juntan el ángulo 6 y el ángulo 3, notarán que juntos dan 180 grados. El ángulo 3 y el 6, estos dos de acá. Por lo tanto, lo mismo va a ocurrir con el 5 y el 4, ¿verdad? Estos dos ángulos me van a dar una suma de 180. Si no me creen, compruébenlo. A ver, ángulos conjugados internos, les voy a poner aquí. 3 y 6, así les voy a poner. Y el otro conjugado interno es 4 y 5. Son los conjugados internos, ¿ok? O sea, 4 y 5 forman un ángulo de 180, 3 y 6 forman ángulo de 180. No es válido decir que un conjugado interno sería 5 y 6. O sea, sí son ángulos conjugados, pero
Al referirnos a ángulos conjugados internos en una recta cortada por transversal, nos referimos a lo que acabo de decirte. Más bien sería conjugados opuestos, ¿no? Pero bueno, así los denominamos. A ver. A ver. A ver, vamos a ver. Para definirlo mejor, quería anotar aquí, para definirlo mejor, ¿no? En este caso, lo voy a poner interno. Son dos ángulos o más bueno, en este caso dos ángulos, no puede haber más. En este caso no. En este caso en específico, ¿no? Son dos ángulos que se complementan para formar un ángulo llano, o sea, 180 grados, que se encuentran en el mismo lado de la transversal. Puse esto para que se entienda más. En el mismo lado de la transversal, o sea, hace o este lado o este lado. En este caso 3, 6, 4, 5. Voy aquí a cambiarle también porque tenemos interno y externo tenemos, ¿eh? O externo. Ya está. Bueno, entonces, siguiendo la misma lógica, tenemos los ángulos conjugados externos también. Ángulos conjugados externos. Los externos, los conjugados externos serían, a ver chicos, alguien que me ayude. ¿Cuáles serían los ángulos conjugados externos? Si los internos son 3 y 6, 4 y 5, ¿cuáles serían los externos? Son dos ángulos que van a formar un ángulo llano de 180 grados y que se encuentran en el mismo lado de la transversal. Pero ahora son externos. ¿Cuáles serían? Así es, 8 y 1, 2, 7. Correcto. Muy bien, chicos. Bien hecho. Correcto. Serían 8 y 1. 1 y 8, como quieren llamarle. 2 y 7. 1, 8, 2 y 7. Correcto. O 7 y 2. Da igual. ¿Ok? Y bueno, ya nada más nos falta definir uno. Solo nos falta definir uno. Y el último de esto que estamos viendo. Los adyacentes. Pero esto, bueno, esto ya es algo natural, es algo que realmente no tiene mucha ciencia lo siguiente. A ver, ángulos adyacentes. Ahora sí. Al hablar de ángulos adyacentes ya estamos hablando de un ángulo junto a otro. Estrictamente un ángulo junto a otro. Eso es un ángulo adyacente, estrictamente. Por lo tanto, aquí hay muchísimos. Miren, podemos decir que el 1 y el 2 son adyacentes, porque está uno junto al otro. Podemos decir que el 2 y el 3 son adyacentes, el 3 y el 4 y el 1, el 5 y el 6, son muchísimos, el 6 y el 7. O sea, todo ángulo que está junto a otro es un ángulo adyacente. O sea, vamos a ponerle aquí. Básicamente todos. Básicamente todos. Ajá, miren, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 1. Bueno, y así nunca terminaría. Bueno, sí, de hecho, sí, solo me falta la otra parte, ¿no? Solo me falta la otra parte. Pero bueno, vamos a ponerlo para que tengan esto completo, ¿no? La otra parte sería 5 y 6, o sea, son todos los adyacentes, ¿ya? No hay ciencia. 6 y 7, 7 y 8, 8 y 9. No, espérame, ya me pasé. Es 7 y 8, 8 y 5, ¿no? 8 y 5. Ahí está. 5 y 6, 6 y 7, 7 y 8, 8 y 5. Ahí está. Son todos los adyacentes, chicos. No hay ciencia. No hay ciencia. Y si se dan cuenta, los adyacentes entre sí también forman ángulos llanos de 180 grados. Esto es el tema, ¿no?
dos paralelas cortadas por un transversal. Es un tema sencillo, no es algo complejo. Solo es cuestión de aprender y comprender esas propiedades que les acabo de decir. Cómo se correlacionan los ángulos que se forman cuando tú cortas una transversal, una recta o unas rectas paralelas por otra recta transversal. No importa la inclinación que tenga esa recta transversal. No importa la inclinación, siempre se van a cumplir estas propiedades. Es decir, la transversal pudo haberlo cortado con más inclinación, con más o con menos inclinación, y sin embargo, las propiedades se van a seguir cumpliendo de la misma manera. ¿Ok? Y repito, puede que ahorita no veas la utilidad de esto, pero te va a ser de muchísima ayuda conocer estas propiedades para cuando tú llegas a Mate 3, que es el de tercer semestre, ¿no? O sea, el siguiente semestre, que llevan geometría analítica. Van a necesitar conocerlas, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto, chicos? ¿Duda, pregunta, nada? ¿Dudas, preguntas con esto? No hay nada. No hay dudas ni preguntas. Muy bien, a ver. A ver, mañana, bueno, no, mañana es el viernes, es día de Classroom. Bueno, entonces, a ver. Otro tema que vamos a ver. Otro tema que vamos a ver. Ah, ok, gracias. Gracias, yo pensé que era hasta el viernes. Es que mañana Classroom. Otro tema que vamos a ver es un tema que seguro que ya conocen desde la primaria, y me atrevo a decirlo, desde la primaria lo conocen, es la clasificación de los triángulos. Sí, ¿verdad? Sí lo saben. La clasificación de los triángulos. Voy a empezar a escribirlo, pero no creo terminar ahorita. Ya la próxima clase terminamos. Bueno, vamos a verlo como quiera, ¿va? Porque por ahí unos me dicen que no se acuerdan y así, más o menos. La clasificación de los triángulos. Ahora vamos a ver los triángulos, ¿no? Ya de aquí pasamos, ya vamos a dar de vuelta a la página, vamos a dejar de lado un poquito ya los ángulos. Vamos a dejar un poco de lado los ángulos, hasta aquí los zanjamos el asunto con ellos y vamos a pasar a figuras geométricas. En este caso, primero con triángulos. O sea, vamos a dejar de lado el tema de ángulos, sí, pero sin embargo vamos a seguir utilizándolos indirectamente. Claro que sí. Vamos ahorita, a la próxima clase vamos a hablar de esta clasificación de los triángulos, que de hecho tenemos dos clasificaciones. Tenemos dos clasificaciones, dos. Dos formas de clasificar los triángulos, ¿ok? A eso me refiero. Las dos formas de clasificar los triángulos son, ah, voy a ponerlo en color negro esto, son por la medida de sus lados, y la otra forma de clasificar a los triángulos es por la medida de sus ángulos. O sea, sé que hay dos formas, no solo hay uno, son dos formas de clasificar los triángulos, ¿de acuerdo? De conocerlos. Yo estoy seguro que saben que es un triángulo, de hecho, su nombre me lo indica. Triángulo viene de tres ángulos. El triángulo es la única figura geométrica que tiene tres ángulos en su interior, ¿ok? ¿Ok? O sea, y tiene a su vez tres lados. Bueno, es que los triángulos son figuras tan fascinantes, tienen muchísimas propiedades y es de gran ayuda en más que nada geometría, en matemáticas, que bueno, tiene que tener su tema aparte, ¿no? Entonces, lo siguiente es estudiar a los triángulos, estudiar su clasificación, estudiar algo que se le conoce como puntos y rectas notables. Son propiedades de los triángulos. Esto lo vamos a estar viendo en las próximas clases, ¿de acuerdo? La próxima clase, el viernes, digo, mañana es Classroom, así que no lo vamos a ver, pero el lunes vamos a empezar a ver triángulos, clasificaciones y sus propiedades, ¿de acuerdo? Ahorita nada más me quedo aquí. Me quedo con el hecho de que los triángulos hay dos formas de clasificarlos. Por la medida de sus lados, los cuales se llaman, son los más comunes. Ustedes sé que los conocen así, por la medida de sus lados. La clasificación por la medida de sus lados es la siguiente. Equilátero, equilátero, isósceles y y rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿no? Y
Y a ver, vamos a ver. Es isósceles, rectángulo, equilátero. Ok. Y por la medida de sus ángulos, bueno, es básicamente una clasificación similar, ya que son tres, vaya, tiene tres clasificaciones, pero aquí tomando como referencia la medida de sus ángulos. ¿Ok? Mm, a ver. De hecho, aquí entra uno que seguramente ustedes conocen, el escaleno. Bueno, lo voy a mencionar hasta el final. Primero, tenemos el acutángulo, tenemos el obtusángulo y por último, escaleno. Ese es el que decía, seguramente ya habían oído ¿no? El escaleno. Bueno, ahora saben que el escaleno forma parte de la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. ¿Ok? Bueno, pero eso lo vamos a ver la próxima sesión. ¿Cuál es cada uno, no? Bien, chicos, ¿preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas? Ay, se me olvidó esto. ¿Preguntas, dudas, preguntas? Nada. Correcto, por ahí alguien ya me había dicho, Vania, me puso escaleno, sí, a eso me refería, escaleno. Bien, entonces nos vemos mañana en día de Classroom. Se pueden retirar, chicos. Se pueden retirar y que tengan un lindo día. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta mañana, chao. Hasta mañana, bye. Lindo día igualmente. Hasta luego, cuídense.